Noches a los que nos acompañan por las redes. Esta noche vamos a tratar el tema sobre el periespíritu, explicar qué es, para qué sirve, cómo está conformado, de qué está hecho. Y esto lo tenemos tanto en el libro de los espíritus como en el libro de los medios. ¿Cómo se le conoce al periespíritu? También se le conoce como envoltorio sutil y perenne del alma que posibilita su interacción con los medios espiritual y físico, con los dos, ¿no? El cuerpo físico y el alma. Esto nos dice Salmiro Zimmermann, Periespíritu 2000, ¿no? En el libro. También nos dicen, se le conoce como psicosoma o cuerpo espiritual. Nos lo llama así André Luis, psicografiado, uno de los libros de André, psicografiado por Chico Javier, ¿no? Psicosoma, que es la psique, y soma, cuerpo, ¿no? Y por último, el periespíritu, nos dice León Denis en el libro Después de la muerte. Es el envoltorio fluídico, permanente, invisible a nuestros sentidos naturales, pero que otras personas que tienen evidencia lo pueden ver, que acompaña el alma en su evolución infinita y con ella se mejora y purifica. Vamos a ir desarrollando estos conceptos y este conocimiento esta noche. También tiene otras denominaciones. En la India, en los libros del Veda, se le conoce como Maya, Kosha, Mano. En el Cenavesta de los persas, como Boadas. Ka o Bai, los sacerdotes egipcios. En la Cábala, Roach. Kama Rupa en el budismo. Eidolon en los griegos. Ki en los chinos. Cuerpo astral, los esotéricos. Cuerpo sidereo, nos dice Paracelso, que fue un médico del siglo XVI, médico suizo. Luego tenemos cuerpo aerosoma, los gnósticos. Cuerpo fluídico, nos dice Leibniz, que fue un filósofo también del siglo XVII. Mediador plástico, ¿cómo le llaman? Mediador plástico, Woodward. Metasoma, Brett. Y Hernani Guimarães de Andrade, un brasilero, le llamó modelo organizador biológico, ¿no? Modelo organizador biológico. Organiza el cuerpo, ¿no? La organización del cuerpo de manera biológica. Ya lo vamos a ver, esto parece un poco extraño, pero lo vamos a ir desarrollando más adelante para ver la importancia que tiene el periespíritu o aura. También se le conoce como aura, ese nombre lo dio Orígenes, ¿no? Un antiguo, de la iglesia primitiva. En el libro de los mediums, en la segunda parte, capítulo 4, la pregunta 9, encontramos: en razón de su naturaleza etérea, que no tiene materia sólida, el espíritu propiamente dicho no puede obrar sobre la materia. El espíritu es una chispa, una luz, no tiene tamaño, no tiene forma. El espíritu por sí solo no puede actuar sobre el cuerpo físico. Va a necesitar de una amalgama entre ambos, ¿no? Y eso es el periespíritu, ¿no? Este es el intermediario para que pueda obrar sobre la materia
grosera que es el cuerpo físico. Sin ese lazo, no podría, ¿no?, actuar. Esto le llamamos periespíritu. Y esto nos da la llave de todos los fenómenos que se producen espiritistas, ¿no? Los fenómenos de los movimientos, de las manifestaciones, ¿no? El espíritu tiene dos envolturas. Una grosera, que es la materia pesada, que se destruye, que es nuestro cuerpo físico. Cuando morimos, se desintegra, se destruye. Y el periespíritu va a quedar, se conserva. Es etéreo, vaporoso, ¿no?, indestructible. La muerte no es más que la destrucción de la envoltura del cuerpo físico. Esta ropa usada es la que dejamos y la envoltura semimaterial va a quedar, persiste, y este es el periespíritu o modelo organizador biológico o aura o ki, como se le conoce en otras culturas. En su estado normal, este cuerpo tiene la forma humana, nuestra forma, similar al cuerpo humano de la última encarnación. Va a conservar la apariencia física de la última encarnación. Esta apariencia no está en los mínimos detalles, principalmente cuando la desencarnación haya ocurrido mucho tiempo atrás. Si la desencarnación, digamos, vemos una aparición, ha ocurrido muchos años o de repente siglos atrás, ¿no? Los detalles como que se pierden. ¿Qué nos quiere decir esto? Si alguien, por ejemplo, quiere hacerse ver, un espíritu quiere hacerse ver con alguien que está encarnado, con el que estuvo en una vida del siglo XV, por decir, va a aparecer con la apariencia, ¿no?, de esa época, con el objeto de que pueda ser reconocido, ¿no? Ese es el objetivo. El periespíritu no está encerrado en los límites del cuerpo como en una caja. Sabemos, hemos visto en el sueño que nos podemos salir, desdoblar, ¿no? Bueno, entonces busca un momento para salir del cuerpo físico. Por su naturaleza fluídica es expansible, irradia al exterior, irradia toda una luz, ¿no?, al exterior, y forma alrededor del cuerpo una especie de atmósfera, ¿no? Si ustedes se fijan en una persona y la miran fijamente, van a ver una silueta en su contorno, ¿no? El pensamiento y la fuerza de voluntad pueden extender más o menos, se puede extender. De ahí se sigue que personas que no están en contacto corporal pueden estarlo por medio del periespíritu y transmitirse aún a pesar suyo las impresiones y a veces hasta la intuición de sus pensamientos. ¿Qué nos está diciendo? Esta es una forma de las comunicaciones, ¿no? Las comunicaciones mediúnicas que se dan. Esta es la explicación, digamos, cómo se da una comunicación. Es de periespíritu a periespíritu. El periespíritu del desencarnado con el periespíritu del encarnado, ¿no? Va a ser de manera mental a través de la intuición, ¿no? Vamos a ver un poco las propiedades del periespíritu. ¿Qué propiedades tiene? Plasticidad, porque cambia de forma, ¿no? Hemos dicho, cambia de apariencia, del siglo XV a ahora. Si fue un militar, puede venir con uniforme, ¿no?,
aparecerse. Elasticidad, ¿por qué? ¿Cómo es que es elástico? Se expande, expansibilidad, se expande, como que crece, penetra las paredes, penetra las puertas, las ventanas. Otra de sus propiedades, absorción, absorbe los fluidos del medio ambiente. Y la ideoplastía, que quiere decir que cambia de forma, ¿no? Vamos a ir desarrollando estas propiedades. De acuerdo a lo que nos dice José Eurípides García en el Anuario Espírita, nos dice expansividad y flexibilidad. Por su naturaleza semimaterial. ¿Por qué semimaterial? Porque a pesar de que no es de la materia sólida, es de un fluido, ¿no? Que viene del fluido universal, de ahí toma esa materia quinta esenciada, esa materia invisible, etérica, para formar ese periespíritu, ¿no? Tiene expansividad, flexibilidad. Se adapta a la voluntad del espíritu, que le puede dar la apariencia que desee. Puede, bajo el influjo del pensamiento, expandirse, crecer, contraerse y modificar su apariencia. Irradiación, irradia. De acuerdo a cómo estemos dentro, vamos a irradiar, como estábamos viendo en las lecturas anteriores. Si estamos bien, vamos a irradiar luz, bienestar, y si estamos mal, vamos a irradiar negatividad. Entonces, por su naturaleza fluídica, forma en torno al cuerpo físico una atmósfera que el pensamiento y la voluntad pueden oscilar para mayor o para menor. Esa propiedad del periespíritu ha sido comprobada por la ciencia en diferentes países que comprueban la existencia del llamado campo magnético, ¿no? Se crea aquí un campo magnético. Ustedes se imaginan, Maestro Jesús, cuando estuvo, cómo irradiaba su magnetismo, cómo irradiaba su periespíritu, su luz. Por eso atraía a tanta gente, ¿no? Tanta gente lo buscaban para las curaciones, por ese magnetismo, esa irradiación que él daba, pero a metros de distancia. La absorción. Esto es importante saber. A través de la capacidad de absorción, el periespíritu asimila esencias materiales, finas, fluídicas, que ofrecen temporalmente ciertas sensaciones, como si el espíritu estuviera encerrado. Por ejemplo, esta persona está bebiendo alcohol y este periespíritu de esta persona desencarnada viene a absorber de él, porque quiere beber, ¿no? Quiere beber también. Entonces, por eso absorben. Y así se dan una serie de fenómenos también mediúnicos, ¿no? Esto pasa con el alcohol, con el tabaco, con los alucinógenos, con la comida, con todo. Es por esta causa que entidades desencarnadas, aún en etapas groseras de evolución, exigen de los que se ponen en sus fajas vibratorias comidas o bebidas para su satisfacción personal. Inclusive pueden intuir a la persona encarnada para que beban, en este caso, ¿no? Porque quiere beber, ¿no? Su plasticidad es afectada por los desgastes del alcohol, de las drogas, de la nicotina, de las tentativas de suicidio. Las heridas o lesiones provocadas libremente en el cuerpo por voluntad propia son un atentado que repercute en el periespíritu.
En el perispíritu va a quedar marcado todo nuestro acervo, todo lo que hacemos, lo que infligimos, lo que nos infligen, si hemos sido operados, hemos tenido una cirugía, una amputación, el perispíritu va a quedar reflejado con todo eso, ¿no? ¿Y qué va a pasar? En futuras encarnaciones, estas lesiones, esas marcas van a repercutir en el nuevo cuerpo físico que se va a formar, ¿sí? ¿Qué es lo que da las características al nuevo cuerpo que van a nacer en una nueva encarnación? Es el perispíritu, ¿sí? Penetrabilidad. Se aparece sin necesidad de que le abran la puerta. Por la propiedad de la penetrabilidad, el perispíritu no encuentra barreras materiales que no pueda traspasar, penetrando así ambientes herméticamente cerrados y por la misma razón atraviesa sin dificultades cualquier estructura. La idioplastía, que habíamos hablado también, toman la apariencia de la última encarnación por lo general, ¿no? Para poder ser reconocidos, como hemos comentado. Si fueron militares, fácil, se aparecen con su uniforme. Si fueron reyes, con la corona y así, ¿no? Médicos con su bata de médico, bomberos, etcétera, con el objeto de que sean reconocidos, ¿no? En las funciones del perispíritu, las más importantes, personalizar. Personaliza, individualiza, identifica. ¿Qué quiere decir? Que así como nosotros somos, nuestra personalidad en nuestra encarnación, así nos vamos al otro lado, cuando trascendemos, cuando desencarnamos. No es que desencarnamos y nos vamos al cielo a tocar el arpa, no. Así como hemos desencarnado, así como éramos en nuestra encarnación última, así vamos a estar al otro lado. Si éramos tercos, nos vamos tercos. Si éramos gruñones, nos vamos gruñones. Si éramos muy nobles, nos vamos con esas características, ¿sí? Por eso dice, personaliza, individualiza. Es así como es que nosotros nos vamos puliendo, vida tras vida, encarnación tras encarnación, vamos superando nuestras defectos, dificultades, vamos progresando. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu es único, que está envuelto por el perispíritu. Somos únicos, somos individuales y venimos en distintas encarnaciones, con nuestras características, ¿sí? En la pregunta 150 del libro de los espíritus nos dicen que el espíritu después de la muerte del cuerpo conserva su individualidad y la manifiesta con el fluido que le es propio, sacado de la atmósfera del planeta, de su planeta. En cada mundo hay una atmósfera. Si nos toca ir a un mundo X, vamos a tomar de ese mundo, esa atmósfera, esos fluidos para nuestro perispíritu, que guarda la apariencia de la última encarnación, como hemos dicho. Si tienen preguntas, comentarios, nos dicen al final, ¿sí? El perispíritu nos va a servir para las comunicaciones, como habíamos dicho, ¿no? La comunicación es de perispíritu a perispíritu. De acuerdo con la estructura neurológica del medium, de acuerdo a su organización fisiológica, porque el medium viene como tal en su encarnación, ¿no? Venimos con una mediunidad ostensible o incipiente que se puede desarrollar. Hace vibrar ciertas zonas del sistema nervioso central.
En la mediunidad trabaja el sistema nervioso. Y en la medida en que se da el proceso de resonancia de la zona vibrada con la del desencarnado, el que se comunica, se establece la interacción mente, ambas mentes, mente del desencarnado con la mente del encarnado, ¿no? Entonces, por medio del perispíritu obran los espíritus sobre la materia y producen los diferentes fenómenos de las manifestaciones. Pueden hacer que se muevan cosas, ¿no? Está la psicografía, la evidencia, etc., ¿no? Los espíritus producen efectos físicos como golpes, ruidos de toda clase y pueden hacer mover los objetos a través de un medium que sea medium de efectos físicos, ¿no? Siempre a través de un medium. Por eso el medium es el intermediario entre los dos planos. Las manifestaciones de los espíritus pueden ser espontáneas o provocadas. Hay dos formas. O se evoca, se llama, o ellos se manifiestan espontáneamente. Las espontáneas pueden tener lugar inopinadamente en cualquier lugar y de improviso. Con frecuencia se producen en las personas más extrañas a las ideas espiritistas. Se presentan hasta un no creyente, ¿no? A un incrédulo. En ciertos casos y bajo la acción de ciertas circunstancias, las manifestaciones pueden ser provocadas por la voluntad bajo influencia de las personas dotadas de estas facultades, o sea, de un medium, ¿no? A través de un medium se puede evocar a algún espíritu. Eso se hace en los trabajos que se hacen en las casas espíritas, las casas serias, que se han preparado los mediums para este tipo de trabajo después del estudio concienzudo, digamos, y la transformación íntima, ¿no? Ha perdurado a través del tiempo estas manifestaciones y se ha desfigurado, ¿no? Por las supersticiones también. La providencia reservó para esta época el conocimiento completo de estos fenómenos, de estas comunicaciones, para ponerlo al servicio de la humanidad, ¿no? Que ha madurado y que está más despierta para ponderar las consecuencias, ¿no? Sopesar las consecuencias, porque hay buenas y malas. Entonces, no es una cosa de juego. ¿Qué es el perispíritu? Es archivo de experiencias reencarnatorias. Las experiencias de múltiples encarnaciones están archivadas, quedan marcadas en el perispíritu, como habíamos mencionado antes, ¿no? Una operación, una cirugía, una mutilación, ¿no? Como aglutinador molecular se asemeja a un imán por el magnetismo. Impone al aparato físico desde la concepción las limitaciones y puniciones, o sea, los castigos que debe sufrir conforme las acciones de aprendizaje anterior, ¿no? La ley de causa y efecto, ¿no? En que el espíritu se transformó en cómplice del error o evolucionó para dignificarse. Siendo de organización sutil, sufre con los tóxicos ingeridos por el hombre encarnado. Entonces, se va a marcar en el perispíritu todo, por ejemplo, un aborto se va a marcar, va a quedar marcado ahí. Por eso decimos, cuando nos toca partir no podemos esconder nada, ¿no? Queda todo a la luz de la espiritualidad. Nuestras faltas, nuestros errores, y de ahí que venimos a la siguiente para, con esas puniciones, con lo que nos toca vivir para corregir el error. Para resumir un poco todo este estudio, vamos a pasar un video que está en portugués,
pero tengo la transcripción que nos va a ilustrar cómo es que el periespíritu marca todo lo que hemos dicho acá. ¿Existe vida después de la muerte? Es una pregunta antigua. Los científicos están estudiando el fenómeno de la reencarnación para explicar las vidas pasadas. Historias de esta niña que reencarnó, que murió ahogada, este niño de 6 años que era policía en Nueva York y fue muerto en servicio, este otro niño que vivía como su propio abuelo. Hay muchas historias que el doctor Jim Tucker está estudiando y viaja, ¿no? Investiga estos casos de jóvenes que hablan de vidas pasadas. Dice que hace 2 o 3 años está estudiando estos casos para aprender sobre este fenómeno. Él prepara un viaje para encontrar uno de esos casos. Un niño que se acuerda de una vida pasada. Era un niño de Colorado que dice ser su abuelo. Cuando tenía 18 meses, bueno, declaraciones específicas. Como estos casos hay muchos, dice, ¿no? Estudiamos estos casos hace 40 años. Tiene 2.700 casos como estos, que pasan en todas partes: Asia, el norte de África, América del Sur, Europa, Estados Unidos. Ahora viaja está prestes a visitar desses casos. Para visitar a una familia. Se está yendo a Florida. Está el policía, miren, el policía que fue muerto en un tiroteo en Nueva York. Es este niño. Cuando era grande, dice, era policía. Entró a una tienda y habían bandidos. Y ellos lo mataron. Y se va a la casa de María Hackdon, que tiene 2 hijos, Mia de 2, Ian de 5. Ian, que es este niño que se ve, tiene una dolencia al corazón. Cuando tiene mucho de esfuerzo, se desmaya. Acá explica. Al cardiólogo. Él tuvo 6 cirugías antes de los 4 años. Era un niño saludable. Pesó 3 kilos 800. Y se lo llevaron para darle un baño y se demoraron en regresar. Entonces, 1 hora después, mi esposo fue a buscar al bebé. Minutos después regresó acompañado de 2 doctores, todos lloraban, estaban consternados. Entonces me di cuenta que la noticia no era buena. Dijeron que Ian no sobreviviría un día, solo una cirugía de emergencia lo salvaría. 6 horas después de nacer, Ian sufrió una cirugía.
Tiene subdesarrollada la válvula pulmonar, que es la arteria que vemos en este dibujo. Es la razón por la que el lado derecho del corazón no desarrolló bien. Eso lleva a que haya una falta de oxígeno en la sangre. Por eso en esa condición se sofoca. La cirugía salió bien. Después de 9 horas los médicos repararon la válvula, pero el subdesarrollo del lado derecho del corazón llevaría tiempo y más cirugías. La vida de Ian todavía corre riesgo. A vida de Ian ainda corre risco. O que traz Jim aqui é evento que ocorreu ano antes. Aquí enseñan un evento que ocurrió un año antes de que Ian naciera. La mamá dice, mi padre era policía. Cuando entró a Radio Shack sintió que algo andaba mal. 2 hombres sacaron ametralladoras y le apuntaron. Mi padre sacó su arma y dijo, suelten el arma. Y alguien disparó después de decir eso. Jim y María revisan la autopsia del padre. Mire, la autopsia del papá policía. La causa de su muerte se destaca. Su padre murió debido a una arteria pulmonar rota por un disparo. La misma arteria que ahora Ian sufre. Pero algo más extraño sucedió. Cuando tenía 3 años, dice, yo trabajaba en mi oficina y él hacía mucha bulla. Lo amenacé con castigarlo si no se callaba. Entonces se paró y me dijo, cuando eras una niña pequeña y yo era tu papá y tú hacías mucha bulla, nunca te castigué. Me quedé pasmada, me fui y no lo castigué. Ian começou a falar mais sobre o avô. Ian hablaba más del abuelo, se acordaba muy bien. Dice que tenían 2 gatos, uno blanco y otro negro. El gato negro se llamaba Maniac y el blanco Boston. Ian le dijo un día, mamá, cuando tú eras pequeña y yo era tu papá, ¿cómo se llamaba mi gato? Y yo le dije Maniac. Él me dijo, no, el blanco. Y le dije Boston. Y él dice, yo lo llamaba Boss, ¿no? O sea, se estaba acordando de los gatos que tenían en casa. Él sabía los colores de los gatos. Como esta de Ian. Ela está convencida de que Ian, Y la mamá está convencida de que su papá reencarnó en su niño. mas também as provas físicas. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai Porque encaja la dolencia del niño con la forma como murió el papá. Encajan por la dolencia del corazón. Las marcas del nacimiento son algo objetivo. Están más allá de la memoria o la casualidad, dice el doctor. Talvez a memória de Ian Podría la memoria de Ian engañarlo, esteja ligada ao avô. pero no este tema, A ¿no? combinação de memória e prova física é muito convincente. La combinación de ambos es convincente. Ian dice, yo no quise volver, pero Dios me entregó a ustedes. Dedicated to your mom. Even though you didn't want to come back. O caso de Ian Hector exige a pergunta: o que significam todas essas provas? ¿Qué significan las pruebas, no? Hay muchas preguntas claves, dice el doctor, que ni siquiera podemos responder. ¿Existe el alma? ¿Qué significa? ¿Cómo pasa de una vida a otra? Cuando uno ve estos casos podemos enfocar las debilidades de esta historia, pero pienso que también hay lo suficiente para decir que está sucediendo algo fuera de lo común. Se o Dr. Duncan estiver certo, as lembranças de todas as crianças podem ser. Claro, dice, los recuerdos de todos los niños pueden hacer apenas el camino para la otra vida.
Esto es un caso científicamente estudiado y comprobado sobre la reencarnación, las vidas sucesivas, pero aquí estamos hablando del perispíritu, ¿no? Entonces quiere decir que el perispíritu del abuelo que quedó dañado a causa del disparo en el corazón quedó marcado. Entonces, cuando nace en la siguiente existencia, que ha sido corto, porque podemos estar al otro lado en la patria espiritual desde horas hasta siglos, nos dice el libro de los espíritus. Entonces, él volvió en un lapso corto, porque primero era papá y viene como el hijo, o sea, fue rápido. Y viene con la marca, ¿no? Esto nos demuestra claramente cómo en el perispíritu quedan marcadas todas nuestras experiencias reencarnatorias. Y como en el ejemplo del video, tenemos cuando nacemos con alguna dolencia que dicen es de nacimiento. No, es una dolencia de nacimiento. Pero cuando ya tenemos este estudio, sabemos la causa. Porque si viene un niño con un cuerpo nuevecito, con un hígado nuevo, corazón nuevo, estómago nuevo, ¿por qué tendría que tener alguna dolencia? ¿No? Que es hereditario, que el papá, que el abuelo. Aquí está la respuesta, ¿no? Cómo todo se va marcando en el perispíritu. Y es el perispíritu el que nos va a dar las características para nuestra siguiente existencia. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Cuál es la enseñanza que podemos tomar de este estudio? Cuidar nuestro cuerpo, cuidar el cuerpo físico, saber que las dolencias que tenemos las traemos de vidas pasadas. ¿Por qué nazco con el hígado delicado? Que no, me debo cuidar, no debo tomar licor, porque de repente abusé de licor, ¿no? Porque nazco con una gastritis y así. Entonces, es que tenemos que aprender a cuidar el cuerpo físico y también el alma, ¿no? Y comprender que cuando venimos con alguna marca, no es casual, es causal. Y aprender a aceptarla con resignación, porque es lo que nosotros mismos hemos elegido antes de renacer para desarrollarnos y para aprender la lección y avanzar y pasar la prueba. Porque cada existencia es venir a dar el examen aquí, ¿no? En la tierra. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? ¿Preguntan? Hay preguntas externas al tema. Me dicen de dónde es el centro espírita. El centro espírita está acá en Jesús María, en la residencial San Felipe. País. Perú, Lima. El país de Perú, y dicen de quién es la presentación. ¿De quién es la presentación? ¿De quién es la presentación? Ana Delgado. Sí, lo preguntaron también, parece que le di la dirección, parece que no están acá. Pero son todas estas lecciones que nos da la espiritualidad, la doctrina, que nos ayudan a comprender por qué nos pasan tales situaciones, tales cosas. ¿Por qué, por ejemplo, si yo me suicidé en una vida anterior, ¿cómo voy a nacer? ¿Cómo voy a venir en la siguiente? Si yo me di un tiro en la sien, voy a venir con el cerebro mal. Si yo me di un tiro en la boca, voy a venir con el paladar partido. Si yo ingerí una sustancia, voy a venir con la tráquea, la garganta malograda. Y así, etcétera, etcétera, un sinfín de ejemplos. Entonces, cuidémonos, ¿no? Cuidémonos
Cuidemos del alma, cuidemos del cuerpo, sepamos que somos espíritus individuales. Así lo marca el periespíritu. No es que yo voy a reencarnar en otro cuerpo, ajeno, extraño, no. Uno mismo va renaciendo en nuevos cuerpos para pasar las experiencias que necesitan. Y vendremos con las marcas que hemos infringido a nuestro cuerpo físico. Entonces, cuidémonos, cuidemos del cuerpo, cuidemos del alma, con la oración. Sí, fin, apágalo, ¿no? Acerquemos